Buenas tardes. Bueno, querida familia, vamos a compartir un poquito este momento que ustedes van a vivir ahora de bautizar a dos niños que se llaman Juan y Mira, un niño y una niña. Bueno, podemos empezar hablando un poquito de la experiencia de ser padres, que es una de las más bonitas y más ricas que hay en la vida, ¿no? Una de las más profundas. ¿Qué dirían ustedes sobre eso? ¿Cómo definirían eso de ser padre? Una cosa bonita, se aprende con ellos, se divierte. Este me molesta. Muy bien. Entonces, en poquitas palabras clave de la experiencia de ser padre. Por ejemplo, entrega, ¿no? Puede ser una palabra clave. Otra, a ver, digan ustedes. Mortificarse con energía. Mortificarse con energía también. Amor. Alegría. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir? Contento. Bien. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero en el fondo si profundizamos un poquito, nos damos cuenta de que es una oportunidad para ver la vida con los ojos de Dios, porque los ojos de Dios son los ojos de un padre. Si ustedes viven en profundidad el hecho de ser padres y madres, están entrando en la mirada de Dios. Descubren también cómo Dios les mira, porque la manera en que ustedes miran a sus hijos dice algo sobre la manera en que Dios les mira a ustedes y a todos. O sea, Dios les mira a ustedes con la ternura de una madre, incomparable, y con el cariño de un padre. Y mucho más, claro, porque la paternidad de ustedes es como una gota de agua en un océano infinito, que es la maternidad y la paternidad de Dios. O sea, esa es la primera paternidad que hay. La de ustedes viene después, viene derivada de ese Dios que ha creado todas las cosas y que nos ha llamado a la vida, pero la paternidad original y maternidad original es la de Dios, que nos ha llamado a la vida y que ha llamado a todas las cosas a la existencia. Bien, entonces, ¿cómo ven ustedes a Dios en el hecho de ser madres y padres? ¿Lo han pensado? ¿Han pensado, tiene algo que ver Dios en esto? ¿O es una cosa que surge como un accidente? No, nunca lo han pensado. Nuestro amigo Chesterton decía algo así como que en el momento en que un padre ateo recibe a su hijo, se encuentra en una situación incómoda, porque siente la necesidad de dar gracias a alguien y no sabe a quién. ¿A ustedes les pasó eso? Sí. Sí. ¿Tú sentiste la necesidad de dar gracias? La expresión, sí, claro. Claro, evidentemente. ¿Se acuerdan de ese momento en que recibieron a la criatura en sus brazos? ¿Tú has sido padre? No, pues ya. A lo mejor llegas a sacerdote, quién sabe. Todavía puedes, ¿no? Hombre, Estás a tiempo, eres joven. Pues, usted, querida madre, ¿qué sentiste cuando te dieron la criatura? La primera, ¿no? No, la segunda. La segunda. Pues sí, que le di gracias porque pensé que no íbamos a vivir ninguna de las dos. Le diste gracias porque tú sí tuviste una situación rara y difícil y extraña, límite que es la de perder, la posibilidad de perder tu propia vida junto a la criatura. Bien. Ok. Entonces sí viviste esa necesidad. Y este padre también, como decíamos, y esta madre también. Ella está dándole paz a los niños. Hay un salmo que habla de eso. Dice, como un niño en brazos de su madre, así está mi alma en el Señor, así está mi alma en Dios. Como un niño que acaba de mamar. ¿Se han fijado la cara que se les queda a los niños cuando acaban de mamar? ¿Sí? Yo le doy biberón. Tú le das el biberón.
Sí, pero antes allí le daba la teta de teoría. Pero has tenido la experiencia. Sí. Hombre, bueno, al fin y al cabo se les queda una carita de paz, ¿no? Y de contento. En brazos de su madre después de mamar, que bien está una criatura, ¿no? Pues una imagen que usa un salmo para hablarnos de cómo tenemos que estar en las manos de Dios. Así tenemos que estar en las manos de Dios, con esa confianza y con esa naturalidad. Muy bien. Pues, siguiente cuestión. De esto que estamos diciendo, que en el fondo es bonito si lo pensamos. Estamos diciendo que la experiencia de ser padres y madres es como una ventana para asomarse al misterio de Dios y al misterio de la vida, que en el fondo es el mismo misterio. Yo creo que si nosotros profundizamos en lo que vivimos día a día, nos damos cuenta de que estamos rodeados de cosas maravillosas y que tienen profundidad y que tienen un misterio dentro. Estamos diciendo que, por ejemplo, el hecho de que una mamá lleve en su seno a una criatura 9 meses y después lo reciba, bueno, todo eso está lleno de belleza, de misterio, y tiene que provocar en nosotros la admiración. Un animal no se admira de eso porque lo ve como lo más natural, pero nosotros somos un mamífero que se puede admirar del hecho de engendrar y dar a luz. Admiración. Por tanto, decimos que es como una ventana para adentrarse en el misterio de Dios y en el misterio de la vida. En este momento nos podemos preguntar, se pueden preguntar ustedes, ¿y quién es Dios? ¿Y de dónde viene esta vida tan maravillosa? Nos podemos sentir, por decirlo así, totalmente recibidos. Podemos sentir la maravilla de estar vivos. Bien, es bueno que nosotros nos hagamos ese planteamiento y que sepamos admirarnos y contemplar. Una de las cosas que le pasa a un padre y a una madre, normalmente, gracias a Dios, es que no se cansan de contemplar a su niño, a su recién nacido. Bueno, cuando se vuelven inquietos a veces, como este buen muchacho de por aquí, a veces da ganas de que se pierdan un poquito de vista, un ratito, ¿verdad? Pero qué bonito es verte crecer, que tus padres te vean crecer, cuando no eras nada, un pequeñajo, que parece que yo te bauticé, ¿no? Y ahora que tienes ¿cuántos añitos? 6 añitos. Pues toda una maravilla eso de verte crecer. Seguro que tus padres no se han cansado de contemplarte y de ver en ti el misterio de esa vida. Este sí, una personita pequeñita que va siendo cada vez más grande, más autónoma. Y bien, este es el misterio que nosotros queremos hoy contemplar y desde ahí dar gracias a Dios, es decir, estamos vivos, esa es la primera gran noticia. Y eso es grande y es bastante. Bien, ¿de dónde nos viene todo esto que estamos diciendo de que Dios es Padre y es Madre y es la fuente de la vida y es el misterio de la vida? ¿Quién nos habló algo de eso? Mi abuela. Tu abuela te habló a ti, pero mucho antes hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. ¿Él cómo llamaba a Dios? Padre, Abba. Esa es la expresión que Jesús usaba de manera natural, siempre para hablar de Dios. Él es el Abba, Él es el Padre, el Papá. Es una expresión del ámbito de la familia más cercana, ¿no? Es una expresión de confianza filial, de intimidad. Bien. ¿Por qué llamaría Jesús a Dios de esa manera? ¿Cómo sentía él a Dios para llamarlo así, papá, padre? Como un padre, ¿sí? Explícalo un poquito. Mi abuelo sí que sabe. O sea que se sentía, hombre, principalmente, queremos decir que se sentía acogido, amado, entrañablemente amado por Dios. Eso es, ¿no? Como un padre suyo, como un niño en brazos de su madre, como un niño en brazos de su padre. Bien, pues toda la vida de Jesús en el fondo es explicar esto que significa la paternidad de Dios y las implicaciones que tiene.
en el río Jordán, cuando Él empieza su misión, se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Y todo el Evangelio es mostrarnos al Hijo, mostrarnos lo que significa ser hermanos, mostrarnos el rostro del Padre que en Jesús se refleja maravillosamente. Bien. Bueno, si hacemos un pequeño recordatorio, ¿qué me cuentan ustedes de la historia de Jesús? ¿Qué les parece importante de la historia de Jesús? Hagamos un poquito de memoria. Que estuvo recorriendo o predicando la palabra de Dios, que murió por nosotros. Murió por nosotros, anunció la palabra de Dios. ¿Te acuerdas algo de ese mensaje? ¿Del corazón de ese mensaje? ¿Te acuerdas algo? ¿Qué te parece a ti que es lo más importante o de lo más importante que... Los mandamientos que hizo. Los mandamientos. No sé. Todo Sí. lo que él... ¿Y de entre esos mandamientos hay alguno que sobresalga? Que nos queriésemos, Que nos amásemos. amásemos. Muy bien. Pues ese es el mandamiento principal según Jesús, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Bien. Ahí está la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Hagamos eso y el mundo cambia. Todo iba bien, claro. Hagamos eso y el mundo cambia. Y ya está cambiando cuando se hace eso. Entonces, bien, ¿alguna cosita más de la historia de Jesús? ¿Qué hacía? ¿A qué dedicaba su tiempo libre? ¿Qué hacía por las mañanas cuando se levantaba y por las tardes? ¿No se acuerdan? Bueno, si ustedes se fijan en el Evangelio, que es bueno cogerlo en nuestras manos de vez en cuando, cuanto más mejor, pues podemos ver, por ejemplo, a Jesús siempre cercano a la gente más desfavorecida. a la gente más desfavorecida, como tú dices, a la gente marginal, a los pobres, a los enfermos. No le hace ascos a las prostitutas ni a los leprosos. Es un hombre para los demás, pero en ese ser para los demás, sobre todo, mirando a los más débiles y a los que más sufren. En la vida de Jesús los enfermos son muy importantes. Entre las acciones suyas están las curaciones. Si leemos el Evangelio está lleno de curaciones, así como está también lleno de otras acciones, liberación de demonios. ¿Qué más acciones hace Jesús en el Evangelio? Y después hay una singular que también es muy importante, que es el hecho de compartir la mesa con toda clase de gente, incluida esa gente que está excluida, por decirlo de alguna manera. Sí, y gente que después lo traicionó y Claro. todo eso. De hecho, hay quien dice, hay un sociólogo bíblico, Carris, que dice que a Jesús lo mataron por la manera en que comía. O sea, porque él se saltaba las normas de pureza, de que hay que comer con la gente bien, las normas del honor, que eran propias de esa cultura mediterránea. Jesús no hacía distinciones. Al contrario, la distinción que hacía era la de estar al lado de los que nadie quería tener a su lado. Más necesitados, ¿no? Los necesitados. Bien. Otra cosa curiosa en Jesús. Él ofrece el perdón de los pecados. Dice, tus pecados son perdonados más de una vez. Bien. Y le preguntan, ¿y quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y tiene razón, porque de eso va la cosa, precisamente. Bien. Entonces, es importante esta acción de Jesús referida al perdón de los pecados. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que puede ser importante? Porque todo el mundo tiene como oportunidad de volver a, aunque hayas hecho algo mal, él perdonaba. Sí. Y además hay un detalle respecto al perdón de Jesús que conviene resaltar. Él habla de un perdón sin condiciones, que es una llamada a una vida nueva, claro. Él nos muestra un Dios que es sorprendente, porque los seres humanos, sobre todo las personas religiosas, suelen pensar que Dios es amigo de los buenos, de los que cumplen, y desprecia a los pecadores y a los malos. Pero Jesús nos presenta la imagen de un Dios que es totalmente distinto. Es precisamente un Dios que tiene una preferencia por los despreciados, por los pecadores, por los impuros. La pureza de Jesús está en su corazón y en su mirada,
y por eso no ve impureza, sino ve ese torrente de la misericordia de Dios que se escapa de sus ojos. En definitiva, Jesús nos muestra que Dios es sorprendente porque está de parte de los pecadores para darle vida. Bien, no sé si nos damos cuenta de la novedad, de eso que supone Jesús, la opción de Dios por los pobres y por los pecadores y por los excluidos. De hecho, eso es lo que le lleva a la muerte. Si nosotros seguimos pensando un poquito, es una de las cosas que le llevan a la muerte. El comer con pecadores, el cuestionar el sistema, el igualitarismo radical, partiendo de los últimos, el cuestionamiento del templo, la igualdad, porque él tiene claro que Dios es el Padre de todos, y como tú dices, esa igualdad choca radicalmente con ese sistema social, político, religioso. Y además otra cosa peligrosa, él habla del reino de Dios. Utiliza la misma expresión, la misma palabra griega, basilea, que se usa para hablar del imperio del César. Eso en aquella época era peligroso porque había muchos profetas, mesías, ungidos, que hablaban de cambiar el orden de las cosas, de hacer frente a los romanos, de liberar al pueblo elegido. Y Jesús puede parecer uno más que está hablando del Dios que de alguna manera es un desafío al poder imperial. Pero veremos que eso no es exactamente como pueden pensar algunos grupos religiosos de su tiempo, y tampoco es exactamente como incluso algunos discípulos de él pueden pensar, ¿no? Entonces vamos a la siguiente cuestión. Aquí llegamos a un punto crucial y determinante. ¿Por qué matan a Jesús? Hemos dicho algunas cosas. ¿Por qué matan a Jesús? Para hacer el código, ¿no? Como de un poco... ¿no? Sí. Por decir que todo es la igualdad, por predicar la palabra de Dios, Correcto, por ahí van las cosas, sí. Matan a Jesús por ser extremadamente libre. predicador. Claro, por ser libre. Nunca ha habido un hombre tan libre respecto a la religión, a la cultura, al ambiente. ¿Y de dónde le viene su libertad? Pues le viene, ante todo, de vivir de Dios Padre. O sea, él tiene una experiencia tan fuerte y tan poderosa del amor entrañable de Padre Dios, que es libre respecto a todo lo demás. Y desde ahí la fraternidad, desde ahí el cuestionamiento de todo aquello que oprime al ser humano. Bien, entonces pasamos a la siguiente cuestión, que es muy importante y que nosotros tenemos que hacer una estación de vez en cuando ahí, pararnos y decir, ¿qué significa ver a Jesús clavado en la cruz? ¿Significa algo? ¿Es un absurdo, una locura? El sufrimiento que estaba dando por todos, ¿no? Algo... Sufrimiento, Sacrificio que hizo. sacrificio. ¿Qué más palabras se les ocurren? Y que dio su vida por nosotros. Dio su vida, correcto. ¿Qué más? Podríamos estar hablando horas de la cruz de Jesús, pero no tenemos tiempo, así que sencillamente, como tú dices, podemos señalar algunas palabras importantes. Como ustedes decían, entrega de la vida. San Pablo lo resume con estas palabras: Cristo me amó y se entregó por mí. O sea, Jesús no nos amó en abstracto, ni nos ama en abstracto. Dios nos ama en la cruz de Jesús, en la persona de Jesús, a cada uno personalmente, hasta el punto de entregar a su Hijo. Uno de los nombres de la palabra amor es entrega. Bien sabemos que en nuestro mundo a veces pensamos que el amor es algo romántico, sentimientos, color de rosa, una cosa muy hollywoodiense, ¿verdad? Que se acaba, porque así como los sentimientos son fugaces, pues también ese tipo de amor se acaba. Es como estar en una nube, no, el amor en cristiano es otra cosa. El amor en toda su profundidad es entrega de la vida. Si yo no soy capaz de entregar mi vida por la otra persona, de unir mi vida a la otra persona, pues, ¿qué clase de amor es eso? Bien, por tanto, mirando a la cruz entendemos
que Jesús nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Como tú decías, sacrificio. Realmente es el sacrificio de la propia vida. ¿Sí? Muy bien. Y junto a eso, hay otra de las palabras que nos pueden iluminar un poquito, es misericordia. Misericordia, perdón, son palabras sinónimas. Y en el fondo estamos hablando, ni más ni menos, que de un abismo de misericordia. Porque si ustedes se fijan, ¿qué es lo que dice Jesús cuando le están clavando las manos en la cruz, los brazos en la cruz, según el evangelista de Lucas? Hay una oración que Jesús dice, ¿se acuerdan? Perdona a los padres porque no saben lo que... Muy bien. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La cruz es un abismo de misericordia. El Hijo orando ante el Padre, el Hijo no solo perdonándonos, sino pidiendo perdón al Padre, y no solo pidiendo perdón al Padre, sino disculpándonos, cargando sobre sí el pecado. Dios no quiere mirar el pecado del hombre, sino quiere darnos esas nuevas posibilidades que brotan de la cruz de Jesús y de su resurrección. Entonces, mirando nosotros a la cruz de Jesús, nos damos cuenta de que Dios no va a tener límites en perdonarnos, nunca. El único límite lo podemos poner nosotros, no dejarnos querer, no dejarnos perdonar. Pero si Dios es capaz de perdonar la muerte de su Hijo amado, No hay otra cosa. claro, yo a veces les digo a los padres, ¿tú entregarías a tu hijo por amor a otros padres, a otras personas? ¿Cómo? ¿Entregarías por amor tu hijo a otros padres, a otras personas? No. ¿Verdad que no? Pues la prueba de que Dios nos ama hasta el extremo es que nos ha regalado hasta su propio Hijo. ¿Y qué hemos hecho con Él? Pues lo hemos clavado en la cruz, la humanidad pecadora lo ha clavado en la cruz. Pero la prueba de que Dios nos ama ahí precisamente es que ahí mismo es donde se ha mostrado con toda su fuerza el abismo de su perdón y de su bondad. Está clarísimo, ¿no? Debe estar claro. Oye, Lion, ¿está? Silent, pórtate bien, que si no vas a salir en la tele. Pues bien, entonces una palabra, perdón, misericordia, y ya vamos avanzando. Para no decir amor, que es una palabra muy desgastada, pero que es verdad también. Desde la cruz se entiende realmente lo que es el amor. No con las falsificaciones que nosotros ponemos, sino a la manera de Dios. San Pablo dice que esto es una locura, y es verdad, es una locura, es una necedad, para eso esto es una tontería. Eso es lo que piensan los judíos, los griegos. Pero ¿qué tipo de locura es? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué tipo de locura es? ¿De dónde viene esta locura? Es la locura, precisamente como decimos, de un amor infinito que siempre sorprende. Un amor infinito no puede dejar de sorprender. Ponla ahí sin problema. Angelito. Pues bien, si Dios no nos sorprendiera, como nos sorprende clavado en la cruz, es que no sería Dios. Nosotros estamos acostumbrados a entender de amores limitados, pero es que el amor que se nos muestra en la cruz no es un amor limitado. Por eso no lo entendemos. Es una locura. ¿Se entiende lo que quiero decir? La prueba de que Dios entra en nuestra historia y la transforma desde dentro es precisamente que rompe nuestros esquemas, y por eso podemos decir que nadie puede pensar una historia de amor más grande que la de Jesús. Por eso es la historia de amor de Dios con nosotros. Y en la cruz entendemos algo de eso. ¿Se pilla lo que quiero decir? ¿Se capta? Bien, por tanto, varias palabras para entender el misterio de la cruz. Una de ellas también es compasión. Compasión, le damos la vuelta a la palabra, es padecer con.
que nadie diga que Dios no está cerca de los que sufren. Porque si Él mismo, después de vivir una vida de servicio a los demás, de entrega por los demás, de vivir para los demás, para los pobres y los que sufren, después de ser ajusticiado y de ser clavado en una cruz, vamos a ver, ¿no se está comprometiendo hasta el extremo con el ser humano y con el ser humano que sufre? ¿No está mostrando que Dios no puede estar más cerca del ser humano en el dolor? O sea, Dios se revela como cercanía total a la víctima, a los que sufren y a los excluidos. Un cristiano no puede decir ¿dónde está Dios cuando sufro? Porque un cristiano sabe que Dios sufre conmigo. Dios está a mi lado en mis sufrimientos. Y eso lo entienden mejor que nadie los pobres y los sencillos y los que más sufren a veces, ¿no? Bien. Pero bueno, es la lógica de una madre y de un padre. Una madre y un padre sufren con el que sufre, con su hijo que sufre, y gozan y se alegran. Así es nuestro Padre Dios, pues. Nuestro Padre Dios está vibrando y sintiendo el dolor de sus hijos, especialmente los más apaleados y maltratados por los hombres y por la vida. Y está también gozando con nuestros logros y con nuestros trabajos por un mundo mejor y más humano. Así es Dios. Por tanto, compasión significa que Dios no puede llegar más lejos en su acercamiento al ser humano que sufre, para darle una esperanza, porque bien sabemos que la historia de Jesús no acaba en la cruz. ¿Dónde acaba la historia de Jesús? Humanamente acaba en la cruz, pero hay un acontecimiento que es decisivo. La reencarnación, ¿no? ¿Eh? La reencarnación. La reencarnación, palabra incorrecta, pero resucitó. Muy bien, es bueno que aclaremos. No es lo mismo reencarnarse que resucitar. Ahora tiene más publicidad lo de reencarnarse. La resurrección, la televisión, los eventos orientales, la resurrección es que Jesús, asumiendo nuestra muerte, vence nuestra muerte y en todo su ser entra en la vida y en la gloria de Dios como hombre. Bien. Hay una vida que es definitiva. La reencarnación parece que tiene marchas atrás, ¿no? Ahora me reencarno en un gato, después yo qué sé, hasta... Bueno, la reencarnación es incompatible con la fe cristiana. Y además incompatible con el anhelo profundo del ser humano, que es llegar a la vida plena y definitiva, la felicidad total a la que somos llamados. La resurrección en el fondo tiene una lógica profunda. Aquel que moría no era un hombre más, era Dios hecho hombre. Luego, la muerte de Jesús fue la muerte de la muerte. Lo que Él había asumido de nosotros, su ser hombre, es lo que Él llevó a la gloria. ¿Se entiende? Pero, ¿qué significa esto? Que nos ha abierto la puerta. Por eso el bautismo va a ser esa puerta para entrar en la humanidad glorificada de Jesucristo. Gracias a Jesús resucitado, nosotros tenemos la esperanza de entrar en otra vida. La vida nuestra como hombres y mujeres de carne y hueso se acaba, pero después hay una vida que es indestructible, que es la vida de los hijos de Dios. Por eso pedimos que se bauticen nuestros hijos, porque sabemos que hay una vida, la de los hijos de Dios, que no acaba. Es una llamada. Imagínense ustedes lo que significa eso. Llegar a vivir ahora y en la vida plena, la vida y la gloria de Dios, su felicidad infinita. Eso es el cielo. El cielo es vivir como Dios, vivir la vida de Dios. Si nosotros nos damos cuenta de lo que significa eso, es que eso es muy grande, eso es muy fuerte. Vivir la vida de Dios es la que Él quiere compartir con nosotros. Una vez más decimos, Dios no podía llegar más lejos en el amor. O sea, Dios es amor infinito y todo lo que nos ha revelado y nos ha propuesto y nos ha regalado en Jesús es el máximo. Es el máximo. Dios no se queda corto. Es que si se queda corto no es Dios. En absoluto.
No se puede quedar corto. Pues muy bien. Tenemos que ir sintetizando ya para pasar a la última parte, pero nos damos cuenta, en el fondo, que la gran noticia del Evangelio es que Jesús vive. Los primeros cristianos lo experimentaron, se encontraron con Él, o mejor dicho, Jesús salió al encuentro de ellos, y ellos hicieron la experiencia de que Él era el que vive y el que tiene las llaves de la muerte y de la vida, como dice el libro del Apocalipsis. Él es la fuente de la vida. Por eso el bautismo es entrar en esa fuente de vida que es Cristo resucitado. Bien, entonces, ¿qué es un cristiano? A ver si ustedes me dicen qué es un cristiano a la luz de lo que hemos dicho. Un hijo de Dios, ¿no? ¿Eh? Un hijo de Dios. Un hijo de Dios, bien dicho, muy bien dicho, ¿por qué no? Le pueden decir más cosas. ¿Qué es un cristiano? Que tenga fe. Que tiene fe. ¿Pero qué es la fe? Esa es la cuestión. Porque de repente hay alguien que cree en la santería, en la tabla ouija, yo que sé en qué, y eso es fe. ¿Qué quiere Dios? Creer en Dios. Muy bien. Creer en Dios. Pero entendido en el sentido que lo entendemos los cristianos, es tener una relación personal con el Dios de la vida, al que conocemos y amamos. Un cristiano no es alguien que dice yo sencillamente creo en Dios, porque si Dios es ese que está allá, que yo ni sé quién es, ni lo conozco, ni vivo en su luz, vivo como si Él no existiera, pues difícilmente te puedes llamar cristiano. Lo propio de un cristiano es que tiene una relación viva con Jesús que vive. Eso es lo propio de un cristiano. Relación viva con Jesús que vive. Una amistad profunda con aquel que vive y que está con nosotros. Bueno, vamos a hacer la última pregunta que nos va a llevar a unas conclusiones un poco prácticas. Entonces ya sabemos qué hace falta para ser cristiano, que Jesús esté en nuestra vida. Hoy mismo le podemos decir que es bueno que tengamos nuestro tiempito de oración hoy y cuando podamos y siempre, y no tengamos miedo de decirle a Jesús, entra en nuestra vida, renueva nuestra vida, transforma nuestra vida, pasa, ya nuevas todas las cosas. Claro, porque esto es lo que marca la diferencia. Cuando le dejamos a Jesús hacer su obra en nosotros, le recibimos como nuestro Señor, nuestro Salvador, y a partir de ahí empieza una vida nueva. ¿Se entiende? ¿Le hemos dado esa entrada a Jesús en nuestra vida? ¿O estamos ahí como que sí, como que no? Bueno, hay que plantearse eso con profundidad. Estamos hablando, ya lo hemos dicho, que Dios ha venido a buscarte, a ti y a mí, a cada uno de nosotros nos ha venido a buscar. Nos ha amado a cada uno de nosotros y nos ama a cada uno de nosotros. Se ha hecho hombre para estar con nosotros, para compartir nuestra vida, de modo que nosotros lleguemos a compartir su vida. ¿Se entiende? Y ha muerto en la cruz para que veamos hasta dónde llega. ¿Hasta dónde llega? ¿Se entiende? O sea, hasta que veamos el sin límites, el abismo, la locura, la exageración. Y ha resucitado para que tengamos esperanza y trabajemos por ese mundo que viene. Bien, entonces, ¿le he dado entrada a Jesús en mi vida? O como mucha gente digo, como olvidando, como en el olvido, en el cual Él es un personaje del pasado, que sabemos que está ahí como quien, ¿no? Como el vecino del quinto, que vive ahí, bueno, que incluso alguna vez hasta lo podemos saludar, pero todavía no ha entrado en nuestra casa. Bien, pues eso es bueno preguntarse. Yo también uso la metáfora de ¿y quién es Dios en nuestra vida? Está, Como cristiano, yo qué sé, si no voy mañana, Dios ayúdame o Dios da, ¿no? Es verdad. Si no voy mañana, no es que todos los días Dios. Pero en la situación límite el cristiano siempre invoca a Dios. Dice Dios, aunque no lo conozca ni Dios pero siempre Es verdad. Dios está ahí. Y eso es bonito y necesario. Hace unos días vi una película muy bonita que les recomiendo, Gravity, que en el fondo es una película sobre la comunicación. Y cuando la protagonista se ve sola y en el límite
y totalmente incomunicada en el espacio, en una nave. ¿Sabes lo que se da cuenta? Solo me queda rezar. Y nadie me enseñó a rezar. ¿Se da cuenta? Precisamente ahí, justamente, cuando el ser humano llega a su límite, entra en su profundidad última, se da cuenta de que necesita el encuentro con Dios, el diálogo con Dios, y que sin Dios no tiene pleno significado su vida. Sin Dios no se entiende ni quiénes somos ni a dónde vamos. Sin Dios no se entiende a qué estamos llamados. Bien, pues esa película es preciosa en todos los sentidos, la verdad que es una obra maestra de ciencia ficción. Yo la vi en 3D, además merece la pena verla en 3D. ¿Cómo se llama? Gravity. Estás ahí en el espacio sideral, es como ves la Tierra como si tal, y la verdad que merece la pena. Y es una película sobre la comunicación, y aparece el tema de Dios ahí en ese momento culminante. Bien, entonces llegamos a las conclusiones que estamos diciendo. ¿Cómo crece un cristiano? ¿Qué le pedimos a un cristiano para que sea realmente cristiano? Vamos a usar la imagen del cuerpo, por el oído. Escuchas. Muy bien. Escuchas si eres cristiano. ¿Hay en tu vida tiempo de silencio en el cual entras en la profundidad de tu conciencia y escuchas a Dios? ¿Ves la vida a la luz de tu conciencia? Si no tenemos capacidad de silencio, si estamos siempre conectados a 50 aparatitos, se nos va a escapar lo más importante a veces de la vida, la mirada del corazón. ¿Se entiende? Entonces hay que preguntarse, ¿soy una persona capaz de escuchar con el alma y con el corazón? ¿Una persona capaz de escuchar a Dios? Cosa que nos tenemos que preguntar. Perfecto. Y la escucha tiene en cristiano algo fundamental, que es la palabra de Dios. Lo propio del creyente es escuchar a Jesús en el Evangelio, en su palabra. En nuestra vida, ¿la palabra de Dios ocupa algún lugar? Porque un cristiano crece en la medida que se hace silencio y se hace escucha de la palabra. Si quieres llegar lejos, si quieres avanzar en la vida cristiana, ni más ni menos, esta es la llamada que Jesús te hace. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Eso es importante. Y no deja de hablarnos Jesús. Bien, por tanto, por el oído ya tenemos el silencio y la escucha de la palabra. Bien, por la boca. A ver, una pista, ¿cómo se dice boca en latín? Oris, os oris, de ahí viene Horacio. Oración. Perfecto. Un cristiano que quiere crecer en el camino tiene que abrirse a Dios en un diálogo amistoso, cariñoso, confiado. ¿Qué es la oración? Pues también abrirnos con naturalidad nuestras alegrías, nuestras penas. Seguro que tú, cuando estuviste al borde de la muerte, en peligro, con ese embarazo tan delicado como me contabas, te abriste a Dios en la oración. Sí. Te hablaste. Y yo recé por ti porque me lo contaron y no te conocía. No te conocía, pero te presenté en la oración muchas veces. Y mucha gente rezó por ti y ahora estás aquí bautizando a tu criatura. Entonces, la oración es respiración del alma. Tenemos un tiempito. Quien pueda empezar con 5 minutos es un buen comienzo. Llegar a media hora, recomendable y aconsejable, todos los días. Ir pasando. Y además vamos a ver que pocas cosas nos ayudan tanto en la vida como tener un tiempo para escuchar a Jesús y dialogar con Él. Y si no sabemos, para eso está la parroquia, para eso está el párroco, que en este caso soy yo, el que sea, para eso estamos, para ayudarles en el camino de la oración. La oración va a llevar a su vida luz y color. La oración llena nuestra vida de luz y de color. Sí, Señor. Por tanto, por la boca, oración. Hay en nuestra vida tiempo para eso, como decimos, están conectados la boca con el oído. Bien. Bueno, vamos a hablar también de la cabeza, que hoy en 50 minutos estamos haciendo pues, un pequeño recorrido que es un poco atrevido, ¿no? Pero bueno, estamos tocando también la cabeza. Nos estamos diciendo
hay que pensar las cosas que tienen que ver con el misterio de la vida, con la fe, con Dios, con nuestro ser cristianos. Un cristiano que quiere crecer es un cristiano que lee, que se informa, que se forma. ¿Hay en nuestra vida tiempo para crecer en la comprensión de nuestra fe? Es precioso, la verdad, que las personas que se acostumbran a leer sobre estas cosas, a meditar estas cosas, no lo cambien por nada después, porque son lecturas que iluminan por dentro, son lecturas que nos ayudan. Hay libros maravillosos, preciosos, que nos pueden ayudar mucho. Y el otro día le ofrecí a una madre, incluso en PDF, tengo varios que se les puede mandar por correo electrónico. O sea que hoy día tenemos una cantidad impresionante de medios y de recursos. El que no sabe, el que no medita, el que no aprende, porque no quiere. Tenemos medios y recursos. Por tanto, la cabeza es importante, ¿eh? Hay que pensar, hay que meditar, hay que leer, hay que formarse. ¿Por qué no en la parroquia integrarse en un grupo de formación? Porque esto es como el traje de la primera comunión. Vete a ponerte ahora el traje de la primera comunión a ver cómo te queda. Cómo te queda un poquillo apretadito, ¿no? Y eso que es delgada. Es lo mismo él. Entonces, no podemos estar con la formación de la primera comunión, que teníamos 10 años, que las catequistas hicieron lo que pudieron, con los chiquillos dando la lata y armando jaleo. A lo mejor pudo valer para aquel momento, pero no, ahora ya no nos vale, y menos para las exigencias y requerimientos del tiempo presente, que es tan complejo como bien sabemos. Entonces hay que preguntarse, amigos, ¿cómo formarnos? Y hoy día, yo les digo, en internet tenemos un montón de recursos, portales católicos, páginas católicas, muchos de ellos hasta entretenidos, vídeos, tenemos todo lo que queramos, solo hay que preguntar e informarse. Claro, pero cuando les cuento esto también les quiero hablar del olfato. ¿Qué significa el olfato? Que como tenemos una cantidad de oferta maravillosa, procuro oler lo que sea católico. Antes de meterte en cosas raras, en sectas, en movimientos extraños, mira, tú eres católico, profundiza primero lo tuyo y cuando tengas una formación sólida, ya veremos si puedes estar curioseando con otras cosas. Bueno, para eso les asesoramos, la parroquia, el párroco está para asesorarles y ayudarles en ese tema. El olfato también hace falta, ¿no? Porque hay algunos que han empezado con cosas orientales, no eran cristianos formados y al final han dejado a Jesús por las cosas orientales. Así que pasa, ¿eh? Han dejado al que Dios hecho hombre, la sabiduría de Dios hecho hombre, ni más ni menos, por filosofías que pueden ser valiosas, pero no están al nivel de Jesús, nuestro Dios y Señor. Vale. Pues entonces, queridos amigos, llegamos a la cabeza. Todo esto nos da una mirada sobre la vida. Bien decíamos que tenemos que tener los ojos bien despiertos a las realidades de nuestro tiempo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está nuestro entorno? Esto es la lectura creyente de la realidad. ¿Tenemos esa mirada crítica? ¿Tenemos esa capacidad de aprender incluso de los acontecimientos de cada día? Bueno, Dios no solo nos habla en el silencio, también nos habla en los acontecimientos de cada día. Pero no siempre estamos preparados para aprender, porque no cuidamos esa mirada, ese tipo de mirada, ¿se entiende? Bueno, por tanto nos hace falta también esa mirada creyente. En nuestro tiempo de oración, qué bueno es que tengamos un momento para decir, este día, ¿qué ha acontecido? ¿Dónde me ha hablado Dios? ¿De qué puedo dar gracias? ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué mi corazón se ha ido hacia donde no debe? Porque claro, cuando nosotros hacemos así, nos hacemos más sabios y más libres. El que no hace eso, pues está condenado a repetir siempre los mismos errores y a no aprender nada de la vida. Por tanto, ser personas espirituales es ser personas con la mirada despierta, ser personas despiertas. ¿Se entiende? Bien, pues ya hemos dicho prácticamente todos los sentidos y podemos hablar de todo el cuerpo, podemos hablar de las manos, el compromiso, el angelito. ¿Qué tiene el angelito? Es una especie de llanto. No, es que está. Tiene la garganta. garganta. De la garganta. La garganta, pobrecito.
pero está bien. Pues entonces estamos diciendo, las manos. El ser cristiano nos lleva a compromiso. Hoy día tenemos miedo a los pequeños compromisos y solo crecemos cuando somos capaces de comprometernos en pequeñas cosas, pensando en los demás, pensando en el bien de todos. La persona que se encierra en su mundo, en su casa, en su habitación, pues esa persona no va a crecer. Afrontando el reto de la entrega a los demás y del compromiso es como crecemos como cristianos y como seres humanos. Entonces hay que preguntarse también qué tipo de compromisos poco a poco puedo ir asumiendo según las circunstancias. Está claro que el principal compromiso de ustedes es ser padres, padrinos, bien, ese es el principal compromiso de ustedes, matrimonio, bien, pero después educar a los hijos, el trabajo forma parte de su compromiso, pero después también pequeñas llamadas, pequeños caminos que hay que cuidar, ¿no? Como estamos hablando. Bueno, y evidentemente entre esos compromisos hay que hablar de lo que decíamos al principio, que tengamos una mano y un corazón para los que sufren y para los pobres. Eso es lo propio de los cristianos. Estar con un corazón cercano y un compromiso concreto por aquellas personas de cerca y de lejos que más necesitan de nuestra cercanía, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. Bien, un cristiano vive eso con naturalidad. ¿Se entiende? Bueno, pues, de alguna manera, en conclusión, vamos a decir que todo esto no solo son 5 sentidos inconexos, sino que es un cuerpo. Es un cuerpo. ¿Cómo llamamos ese cuerpo? El pueblo de Dios, la Iglesia. El cuerpo no es individual. No pensemos que uno puede ser cristiano solo. Ya decía Cipriano, un cristiano es ningún cristiano. Unus cristianus, nullus cristianus. 1 es igual a 0. El que está solo no puede llamarse cristiano. Somos cristianos en la medida en que nos reconocemos parte. Somos parte de una familia que es la Iglesia. No nos olvidemos de eso. Y cogerle cariño a la Iglesia, a nuestra parroquia, a nuestra comunidad. Bueno, hasta el párroco, no es delito hasta cogerle cariño al párroco, a las religiosas, a los catequistas, a los que trabajan en la parroquia, a las familias como ustedes. Bueno, cogerle cariño a la comunidad y a la parroquia. No veamos la parroquia, la comunidad, la iglesia como algo lejano, sino algo que está a nuestro lado y a nuestro servicio y disponible para ayudarnos, ¿no? Ese cuerpo es la iglesia y ese cuerpo es la Eucaristía. Porque la Eucaristía es cuando ese cuerpo de Cristo muestra toda su belleza y su verdad. Y por cierto, ahí es donde escuchamos al Dios que nos habla y oramos juntos y comprendemos su plan y somos capaces de mirar la historia con sus ojos y ver la vida con la misma sabiduría de Dios y somos capaces de comprometernos juntos en que Jesús sea conocido y amado y en que el mundo sea cada vez mejor y más digno para los pobres y los que sufren. Bueno, en la Eucaristía está todo, como llamada y como don, porque en el fondo en la Eucaristía está el mismo que nos ha redimido, está Jesucristo. En la Eucaristía, el que nos preside, el que nos habla, el que nos acompaña, el que se entrega, es Jesús. No pensemos que la Eucaristía es cualquier cosa, la Eucaristía es Jesús mismo dando vida a su pueblo, Jesús mismo convocando, reuniendo. Sin la Eucaristía la Iglesia no podría existir. La Iglesia vive de la Eucaristía y existe por la Eucaristía. ¿Se entiende? El domingo, el día en que Cristo resucitó, desde hace 20 siglos, los cristianos tenemos la manía bendita de reunirnos y hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Hagan esto en memoria mía. Eso no se lo inventó ningún párroco, ningún sacerdote, ni nadie, ningún obispo, ningún papa. Jesús mismo dijo, hagan esto en memoria mía. Y cuando celebramos la Eucaristía, Él mismo entra en nuestra historia, en nuestra comunidad, y nos llama a esa vida que Él nos quiere regalar. ¿Se entiende? La Eucaristía es el signo mayor del mayor amor. Yo suelo decir, y es verdad, yo creo que es bonito pensarlo así,
si Jesús no se hubiera quedado con nosotros en la Eucaristía, todavía estaría por demostrar que Dios es amor infinito. Siempre podríamos decir, podría haber llegado más lejos. Se quedó corto. Se quedó en lo que fue. No, no podemos decir eso. Jesús mismo se sigue entregando a nosotros en la Eucaristía. No podía llegar más lejos. Alimentarnos, darnos vida, santificarnos, que es la palabra teológica para hablar de esto, ¿no? Una de las palabras teológicas. Bueno, Jesús no podía llegar más lejos. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que ustedes hagan esa revisión, que se pregunten cómo voy a crecer para llegar a ser auténtico cristiano, qué medios voy a poner. Primero, he dejado a Jesús entrar en mi vida. Después, ¿qué medio voy a poner? Hagan el repaso del cuerpo entero, del oído, de la mente, de la mirada, hasta del olfato, de las manos, etcétera, etcétera. Y hagan el repaso de ser familia y de ser comunidad en la iglesia. Pues que Dios les bendiga a ustedes y con esto damos por finalizada la grabación.